presencia de un régimen sin garantías constitucionales y perseguidor de la disidencia, la necesidad de insurgir se fue multiplicando. Dos azonadas cívico-militares, el Carupanazo y el Porteñazo, ratificaron el camino de la rebelión. Cuando se va desarrollando una resistencia estudiantil y de la juventud obrera, eso nos abrió los ojos en el sentido de que ya no había posibilidades de ni siquiera llegar a un acuerdo con los sectores más progresistas de la acción democrática. Estos acontecimientos generaron un proceso de resistencia que conduce a la lucha urbana en las ciudades y posteriormente a la lucha rural, un poco muy inspirado en las enseñanzas de la Revolución Cubana. Cuando llegó Fidel Castro, todo el pueblo de Caracas se lanzó a las calles a recibirlo con alborozo, y sin embargo cuando llegó el primer vicepresidente, el Nixon, pues al contrario, la gente se lanzó, la juventud, a lanzarle piedra. Frente a la formación de células y frentes guerrilleros y el trabajo político clandestino, el Estado fortaleció su institucionalidad represiva en función de desarrollar una política de contrainsurgencia tutelada desde el norte. Eso no era nada más la represión desatada aquí en el país, eso tenía una dirección de los Estados Unidos, de la CIA. Bueno, Argimiro decide irse a la montaña en el año 61 junto con Juan Vicente Cabeza, con Juan Carlos Parisca, con Tirso Pinto, con una serie de camaradas, con Carmelo Mendoza, que ya murió, con Iván Daza, que también ya fue asesinado. Se dieron cuenta que esa era la vía, que era obligado irse a la montaña, porque libremente no podían hacer nada. Con el ejemplo de Fabricio Ojeda, ¿no?, de la persecución de que comienza a ser objeto, pues no nos queda más remedio, más camino que incorporarnos a la lucha clandestina y dentro de ella la lucha armada, ¿no? En las ciudades esencialmente el cuerpo represivo era la DIGEPOL, que era una policía civil esencialmente integrada inicialmente por militantes de Acción Democrática, y después el ejército conformaron los grupos de cazadores. 5 teatros de operaciones fueron establecidos en las zonas rurales de mayor actividad guerrillera. Cabure, Cachipo, El Tocuyo, Cocollar y Yumare constituyeron un elemento clave de la represión puntofijista. Eso eran zonas supuestamente de guerra, donde el comandante militar ahí decidía sobre la vida de quién se iba a fusilar, quién debía torturarse, quién debía ponerse en libertad, al margen del Estado de Derecho. Tenemos registrado con las fechas y las circunstancias, los nombres, los apellidos, inclusive de los asesinos, en algunos casos, de unos 1.300 venezolanas y venezolanos en esa etapa, ¿no? Y los desaparecidos los calculamos entre 3 y 4.000. Es insólito que toda esa historia sea desconocida. Existió una época entre los 60 y los 80 que han sido borrados, porque brincamos de Pérez Jiménez, de Betancourt, brincamos al Caracazo y al 4 de febrero. Nos llena de orgullo los que murieron en combate. No reclamamos los muertos en combate. Lo que sí reclamamos son los asesinatos, las desapariciones, las torturas, las violaciones de los derechos humanos. Esta parte de nuestra historia tuvo por mucho tiempo como destino el silencio y el olvido. Hoy el esfuerzo de muchos se suma a la voluntad de rescatarlo.